Interacción gravitatoria. Conceptos teóricos. Quinta parte. Líneas de campo. Teorema de Gauss. El campo gravitatorio, también llamado intensidad de campo gravitatorio, viene dado por la fórmula G igual a G, por M, dividido por el cuadrado de la distancia. Esta distancia está medida desde el centro de masas de M hasta un punto P del espacio. Se trata de una magnitud vectorial. Su módulo es el indicado en la fórmula, el punto de aplicación u origen es el punto P, la dirección es la línea que une el punto P con la masa M, el sentido es hacia la masa M. Es evidente, por la fórmula, que el valor de G aumenta cuando disminuye la distancia y viceversa. Como podemos verlo en los siguientes ejemplos gráficos. Pero en todos los casos, el vector G siempre está dirigido hacia la masa M. Las líneas blancas se conocen como líneas de campo. En todas ellas el vector campo es tangente y está dirigido en el sentido que indica la línea. Evidentemente, existen infinitas líneas de campo, en este caso solo hemos dibujado algunas. Los círculos rojos se conocen como superficies equipotenciales, cuyo significado ya veremos en otros tutoriales. Lo que nos interesa ahora es que compruebes que las líneas de campo están más concentradas en una superficie cercana a la masa M, mientras que están más alejadas o dispersas en una superficie alejada. El grado de aproximación o alejamiento de las líneas de campo, que atraviesan una superficie, indican el valor del campo. Cuanto más cerca estén las líneas, mayor será el valor de la intensidad de campo, y viceversa. ¿Cuántas líneas de campo atraviesan una superficie? La respuesta es infinitas. Pero se adopta el criterio de que el número de líneas que atraviesan la unidad de superficie, por ejemplo, el metro cuadrado, coincida con el valor del campo en ese lugar. Las líneas de campo tienen otros significados importantes. Uno de ellos es que son las trayectorias que sigue cualquier cuerpo que se abandone en ese lugar. Incluso si un cuerpo está en movimiento y la única fuerza que está actuando es la gravedad, su tendencia es moverse hacia una línea de campo en la misma dirección y sentido que ésta. Veamos un ejemplo de un lanzamiento vertical. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo un cuerpo tiene tendencia a la trayectoria marcada por una línea de campo. Y ahora un lanzamiento desde la superficie terrestre con un determinado ángulo que provoca una trayectoria parabólica. Teorema de Gauss para el campo gravitatorio. El teorema fue descubierto originariamente por Joseph Louis Lagrange en 1762, e independientemente por Carl Friedrich Gauss en 1813, por George Green en 1825 y en 1831 por Mikhail Vasilievich Ostrogransky, que también dio la primera demostración del teorema. Para empezar, hay que definir primero el concepto de flujo. Este se entiende como el número de líneas de campo que atraviesa una determinada superficie. El ejemplo gráfico que se ha puesto es simple, en este caso las líneas son todas paralelas. Esto no siempre es así, pueden tener cualquier dirección y sentido, o distintos valores del campo. Pero empezaremos con este caso como inicio. Un ejemplo concreto, la gravedad terrestre en su superficie vale aproximadamente 10 Newton por kilogramo. Esto se puede deducir a partir del siguiente cálculo.
Pues bien, si consideramos un metro cuadrado de superficie terrestre, en principio plana, dibujaríamos 10 líneas de campo atravesándola. Lógicamente, si consideramos una superficie similar pero de 2 metros cuadrados de área, el número de líneas se doblaría, 10 por 2 igual 20. Si fuera de 3 metros cuadrados se triplicaría, 10 por 3 igual 30. Y si fuera de área S, el flujo sería 10 por S. Si la gravedad valiera por ejemplo 5, como sucede en un punto más alejado de la Tierra, todos los flujos anteriores se reducirían a la mitad. Para un metro cuadrado sería flujo igual a 5, y para S metros cuadrado el flujo sería 5 por S. En definitiva, el flujo para este caso concreto sería el valor de la gravedad, G, por el área de la superficie, S. Matemáticamente podemos escribirlo de la siguiente manera. Vamos al flujo en la superficie terrestre para S metros cuadrados de área, siendo de nuevo perpendiculares el campo gravitatorio con el plano de la superficie. En este caso concreto, vemos que el número de líneas que atraviesa la superficie, es decir, el flujo, vale 6. Giremos ahora la superficie 60 grados, de manera que el vector superficie forme un ángulo de 120 grados con el campo gravitatorio. Observa que el número de líneas que atraviesa la superficie es 3, es decir, la mitad. Por tanto, el flujo no solo depende del valor del campo y del área de la superficie, sino también de las orientaciones relativas de ambas magnitudes vectoriales. El coseno de 60 grados o de 120 grados en valor absoluto es 0,5, es decir, un medio. Por tanto, el flujo depende del coseno del ángulo que forman los vectores campo y superficie. Definimos entonces el flujo como el producto del campo, por la superficie, y por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Es decir, el flujo viene dado por el producto escalar del vector campo por el vector superficie. Esta definición es sencilla. Estamos suponiendo que el campo es constante en todos los puntos de la superficie, tanto en módulo como en dirección y sentido, y que la superficie es plana y mantiene su dirección constante. Pero vamos a considerar un caso general. Una superficie con cualquier forma, donde el campo puede tener cualquier valor en módulo, así como cambiar de dirección y sentido. Lo puedes ver en el siguiente gráfico. En los distintos puntos de la superficie, vamos a considerar elementos de esta infinitesimalmente pequeños. Los elementos de superficie diferencial de S, son tan pequeños, que podemos considerarlos como superficies planas. En cada uno de ellos podemos considerar el valor del campo G constante en módulo, dirección y sentido. Cada uno de los productos escalares G por diferencial de S, da el flujo en cada elemento de superficie. Si los sumamos todos, nos daría el flujo total en toda la superficie. Esto podemos hacerlo matemáticamente con una integral de superficie. Vamos a considerar una superficie esférica S, de radio R, en cuyo centro hay una masa M. El campo G, en cada punto de la superficie, está dirigido hacia el centro de la masa M. Tomemos un elemento de superficie diferencial de S. El flujo a través de la superficie esférica viene dado por la integral de superficie del producto escalar de G por diferencial de S. Desarrollamos esta integral.
Primero, aplicamos la definición de producto escalar. En este caso sería G, por diferencial de S, y por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. El valor de G viene dado por la constante G, multiplicada por la masa m, y dividida por el cuadrado de la distancia r. Por otro lado, en cualquier lugar de la superficie, el vector G forma siempre un ángulo de 180 grados con diferencial de S. El coseno de 180 grados es -1. Sacamos fuera de la integral los valores constantes. La integral que queda, es decir, la integral de diferencial de S, a lo largo de toda la superficie, es precisamente el área de esta, o sea, el área de una superficie esférica. Continuamos con el cálculo. El área de una superficie esférica es 4, por pi, y por el cuadrado del radio. Como ves, los términos r al cuadrado se eliminan, quedando, finalmente, la siguiente ecuación. Puedes comprobar que el flujo no depende del radio de la esfera, solamente depende de la masa m. El signo menos indica que el flujo es entrante, es decir, que las líneas de campo entran hacia el interior de la esfera. Esto es como consecuencia de que el campo gravitatorio está siempre dirigido hacia la masa m. De acuerdo con lo anterior, el flujo en cada una de las superficies esféricas de este gráfico es siempre el mismo, independientemente del radio de cada una. Este flujo es igual a -4, por pi, por la constante G, y por la masa m que está en el centro de cada esfera. Consideremos ahora cualquier superficie cerrada, por ejemplo S'. Puedes comprobar que el flujo, es decir, el número de líneas que la atraviesa, coincide con el de cualquiera de las esferas anteriores. Vamos a suponer ahora dos masas, m⁻₁, y m⁻². Cada una de ellas crea líneas de campo que, como hemos visto, depende de la masa de cada una. Consideremos ahora una superficie cerrada que contenga ambas masas. El flujo a través de esa superficie, creado por la masa 1, viene dado por -4 pi, por G, y por la masa m1. En este ejemplo de la figura son 8 líneas. Igualmente, el flujo a través de esa superficie, creado por la masa 2, viene dado por -4 pi, por G, y por la masa m2. En este ejemplo de la figura son 6 líneas. El flujo total es la suma de los dos flujos, es decir, -4 pi, por G, y por la suma de m1 y m2. Dicho de otra forma, el flujo total a través de una superficie cerrada es -4 pi, por G, y por la masa interior que contiene la superficie. Esta ecuación constituye el teorema de Gauss para el campo gravitatorio. En un próximo tutorial veremos algunas aplicaciones con este teorema. Suscríbete a http:// Física y Química. Estudios Medios. .blogspot.com. Así como al canal de YouTube.